Ahí estamos grabando. Buenísimo. Gracias. Bueno, entonces, les pregunto, digamos, hoy vamos a tener ese despliegue de cuestiones y uno de los centros de discusión hoy va a ser este tema de, digamos, las audiencias digitales, ¿no? La conexión con el teatro. Yo creo que se le va a poder preguntar cosas muy interesantes a Mirta Romay y a TeatroNet. TeatroNet recién empieza, le está yendo muy bien, pero sobre todo a Mirta Romay porque ya son varios años de trabajo y un crecimiento exponencial realmente muy importante, ¿no? ¿Alguna observación? ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo, preguntar algo, decir algo vinculado a cómo vamos, cómo estamos trabajando? Dale, Marina, dale, dale. Ahí está. Quería saber si los términos espectadores y público, en qué parte se solapan o cuándo son intercambiables y cuándo no. ¿Está bien hecha la pregunta? Está bueno, está bueno. A ver, ustedes saben que ya no hay lo que podamos llamar una lengua común en las distintas aproximaciones investigativas, ¿no? De pronto la misma palabra es usada de maneras diferentes por los distintos investigadores. Eso yo creo que es algo que llegó para quedarse, porque incluso cuando usamos la misma palabra no la estamos usando de la misma manera. Esto es muy interesante observarlo en los grandes congresos internacionales cuando alguien, no sé, da una conferencia para muchas personas y luego se abre a las preguntas. Es muy interesante ver cómo cada uno, digamos, carga esa palabra con un sentido diferente que está muy ligado a su propia territorialidad, ¿no? Digamos, a las trayectorias de lecturas, a los maestros que tuviste, a si estás con una determinada escuela u otra escuela, ¿no? De hecho, si ustedes se fijan, por ejemplo, la forma de pensar la semiótica que tiene Marco de Marinis es muy diferente a la que tiene Patrice Pavis en muchos aspectos, o a la que tiene Erika Fischer-Liste, ¿no? Es decir, aparece esta idea de lo que a nosotros nos gusta llamar una destotalización, ¿no? Entonces, más allá de los distintos usos de la palabra, digamos, nosotros usamos la palabra, digamos, espectador en dos grandes sentidos, ¿no? Un segundo, ahí está entrando Gustavo. Por un lado, digamos, la tomamos y acá aparece nuestro campo teórico como el agente de expectación, ¿no? Es decir, no lo pensamos como un receptor, sino como un agente de expectación en un sentido muy complejo. ¿Se acuerdan? Nosotros hablamos del espectador como sujeto, hablamos del espectador como sujeto de derechos, el espectador como agente, como ciudadano, etcétera, que es muy distinto a la idea de pensarlo como un receptor, ¿no? Y luego estaría la palabra, estaría, digamos, el concepto etimológico, ¿no? Etimológicamente, nosotros lo que sostenemos teóricamente es que la palabra espectador es mucho más que lo que dice su definición etimológica, ¿no? ¿Se acuerdan que aparece esta idea del spectator, ¿no? Lo pongo allí ¿cómo se llama? En el chat, que tiene que ver con el verbo spectare y con otro verbo latino, que es el verbo ex spectare. Que si nosotros pensamos etimológicamente la palabra, son tres grandes campos los que implica esa palabra, que tienen que ver con el campo de la observación, con el campo de la atención y con el campo de la espera, ¿no? El espectador sería un observador atento a la espera de algo que está por pasar, ¿no?
Si le agregamos a esto la raíz, digamos, spectare, aparece otro componente, digamos, un cuarto campo de sentido, que sería el posicionamiento del sujeto, ¿no? Desde afuera o hacia afuera, ¿no? Es muy importante esa marca porque nosotros la usamos. Si bien nosotros decimos espectador, no decimos expectación, sino expectación. Es decir, que la raíz de de la acción de la expectación está vinculada al verbo expectar. Y la idea de el ex implica justamente la idea de el desde afuera o hacia afuera. Fíjense, ahí hay un elemento tremendamente contradictorio de lo que sería el espectador teatral, porque el desde afuera o hacia afuera implicaría que lo que se está observando es algo que no tiene que ver con el sujeto de la observación, ¿no? Es decir, es algo que se está viendo desde afuera o hacia afuera de, digamos, del interior del propio sujeto, ¿no? Ahora, en el caso de la palabra público, nosotros la tomamos en nuestra teoría como, digamos, el sustantivo colectivo que agrupa a los y las espectadores, ¿eh? O sea, le llamaríamos espectador en principio a un individuo espectador, en cambio el público sería el sustantivo colectivo, sería un grupo o conjunto de espectadores, ¿no? Y nuevamente volvemos a la raíz, ¿cómo se llama? Latina, porque la palabra público tiene que ver con una raíz que reenvía a la actividad, digamos, digamos, no privada, es decir, a la actividad comunitaria. Y allí, por eso en la palabra público es algo muy interesante, aparece la idea de reunión, aparece la idea de asamblea, aparece la idea de convivio, de juntarse para, ¿cómo se llama?, hacer una determinada acción o una determinada actividad. Ahora, una cosa que nosotros sostenemos en la teoría nuestra es que la palabra público es lo que llamamos la palabra espectador es lo que llamamos una palabra general. Según la teoría lingüística de la cohesión. Es decir, ¿por qué decimos que es una palabra general? Porque es una palabra que necesariamente tiene que ser desambiguada. Nunca el espectador es solamente espectador. Siempre la expectación, por la porosidad del acontecimiento, por la liminalidad del acontecimiento, etc., necesita que nosotros lo desambigüemos. Por eso la metodología que tenemos para desambiguarlo es o colocarle otro sustantivo que lo acompañe o un adjetivo que lo precise, ¿no? No sé, por ejemplo, espectador ritual, espectador liminal, espectador crítico, espectador filósofo, etc. Y creo que en ese aspecto aparece también otro elemento muy importante y es la idea de que espectador, digamos, sería mucho más que un observador, ¿no? Pero también está relacionado a lo que llamamos una acción circulante, ¿no? Digamos, no solo expecta digamos, el receptor, sino también expecta el actor, también expecta el técnico, digamos, el asistente, el vestuarista que está entre patas. Es decir, que la expectación no sería un campo privativo del espectador, sino que sería una acción circulante dentro del acontecimiento teatral. Y por lo tanto esto implica una complejización de la idea de espectador con la que estamos trabajando. Que, ¿se acuerdan? Digamos, va a tener que ver con digamos, con un concepto mucho más complejo y que
esa complejidad no nos la da la teoría en sí misma, sino fundamentalmente lo que aparece fenomenológicamente en los acontecimientos teatrales, ¿no? De hecho, se abrió el otro día la Escuela de Espectadores de Veracruz, de la Universidad Veracruzana de México, y se armó un despelote bárbaro, porque yo di la conferencia inaugural diciendo esto, ¿no? El espectador es un sujeto complejo, es como se llama, un agente fundamental del campo teatral, es mucho más que un receptor, no hay que guiarse por la raíz de observador que tiene el término etimológicamente, y no va que le ponen como nombre a la Escuela de Espectadores de Veracruz, de la Veracruzana, le ponen el lugar del observador, le pusieron, ¿no? Entonces salió toda una discusión, fundamentalmente los profesores, diciendo, no, hay que cambiar ese nombre, y bueno, terminaron poniéndole Escuela de Espectadores de la Universidad Veracruzana. Hoy van a estar en la escuela, visitando la escuela, digamos, van a estar Roberto Sayas, que es el coordinador de la Escuela Veracruzana, y va a estar también digamos, el actual decano de la Facultad de Artes, que es Octavio Rivera, que es uno de los profesores grandes especialistas de México en teatro, ¿no? Bueno, no sé si Marina contesté aproximadamente, pero lo que sí es importante es que nosotros confiemos en esto que llamaríamos una teatrología destotalizada, en un fenómeno de destotalización de la teatrología, que yo creo que es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? En este momento sucede algo sumamente interesante, y es que estamos ante lo que llamamos pensamientos cartografiados, ¿no? Esto tiene mucho que ver con lo que llamamos filosofía de la praxis escénica, ¿no? Es decir, de pronto ya no hay consenso. Por eso está muy buena la pregunta de Marina. Ya no hay consenso en que todos estamos pensando en lo mismo cuando decimos la palabra espectador, ¿no? Y por lo tanto necesitamos desambiguarla, por ejemplo, cuando hablamos de, para nosotros, el espectador creador, el espectador crítico, etcétera, no es lo que está pensando, por ejemplo, Marco de Marinis, cuando habla del espectador en tanto receptor, ¿no? Y cuando después indagamos un poquitito qué entiende por receptor, por ejemplo, la escuela británica y la escuela alemana son diferentes, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que hacer una deconstrucción del uso de los términos, al mismo tiempo que también empoderarnos de la pregunta por cómo entendemos nosotros esas categorías, ¿no? Si me permiten una última reflexión sobre esto, que creo que es bien interesante. Nosotros durante muchos años en Latinoamérica, y por supuesto esta corriente sigue siendo muy fuerte, nos limitábamos a trabajar con la aplicación de conceptos teóricos que provenían de otros territorios teóricos, ¿no? Es decir, digamos, leíamos, yo me formé así en los 80, ¿no? Leíamos a Marco de Marinis, leíamos a Nubersfeld, a Erika Fischer-Lichte, a Kate Elam, etc. Y luego aplicábamos las nociones teóricas a casos concretos, ¿no? Se generó durante décadas en Latinoamérica una suerte de división del trabajo, que consistía en que mientras algunos territorios producían teoría, otros territorios proveían data dura, por decir así, ¿no? Es decir, supongamos un ejemplo muy claro, Lehmann produce el concepto de teatro postdramático y nosotros salimos en Buenos Aires a buscar ejemplos de teatro postdramático en nuestro territorio, ¿no? Digamos, durante muchos años se pensó que esto era no solo la mejor manera de investigar, sino
la única manera de investigar, ¿no? Hasta que en un determinado momento empezó a aparecer algo muy interesante, que es esto que llamamos los pensamientos territorializados, sobre todo desde las prácticas, ¿no? Esta cosa de los artistas investigadores como puntales de esa filosofía de la praxis, ¿no? Yo siempre insisto que el creador de la filosofía de la praxis, digamos, el gran motor de la filosofía de la praxis fue un teatrista, ¿no? Eduardo Pavlovsky. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado, este tema? Y mucha gente dice, no, bueno, Badiou. Dice, no, Badiou, si acá se hablaba de este tema mucho antes de que Badiou publicara su primer artículo y circulara por Argentina, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy en concreto es esta idea de que estamos en otro momento de división del trabajo en las teatrologías. Es un momento muy relacionado a la producción de pensamientos territorializados y lo que llamamos diálogos de cartografías, ¿eh? Por eso es tan interesante algunos signos, digamos, de cambio respecto de la consideración de, digamos, de nuestros territorios latinoamericanos en la producción de teoría, ¿no? Han aparecido gran cantidad de números de revistas científicas preguntándose si hay un pensamiento teórico latinoamericano, ¿no? Y por otro lado, cuando se hacen los grandes encuentros teóricos, digamos, se convoca a figuras latinoamericanas para que expliquen cómo están pensando las prácticas teatrales. Es decir, ya no se da por sentado que están pensando con el pensamiento teórico que provendría de la escuela italiana o de la escuela alemana o de la escuela, sino por el contrario, digamos, se vive claramente esa destotalización, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo que me partió la cabeza. Bueno, ustedes ya conocen uno que siempre cuento de Lehmann, que lo he contado en un libro mío, El teatro y territorialidad. Pero me pasó también, no sé si esto lo comenté, pero para mí fue una señal muy interesante, que estaba dando un seminario en Perú, y de golpe tengo como inscripto a mi seminario a Patrice Pavís, ¿no? Y yo, a ver, Patrice Pavís es como Zeus, Jehová, y o sea, yo me formé con esa idea, ¿no? Que esperábamos los libros de Patrice Pavís, de Ubersfeld, etcétera, como si esperáramos a Moisés bajando del monte Sinaí con los 10 mandamientos, ¿no? Estoy hablando de los años 80, de verdad que era así. Cada libro de Pavís era como, salió el último de Pavís y era todo el mundo enloquecido para empezar a leer, a traducir esos volúmenes, porque era la idea de que si entendíamos esos libros, se nos abrían las puertas del paraíso, digamos. Era realmente entender de qué es lo que no entendíamos, ¿no? Bueno, cuando me doy cuenta que está Pavís sentado en el aula, a ver, entre los alumnos en mi seminario, me agarró como un ataque de pánico porque no me lo esperaba. O sea, yo sabía que él estaba dando otro seminario en la misma universidad, pero parece que había terminado su seminario y lo mejor que se le ocurrió fue venir a cursar, a tomar mi seminario, ¿no? Entonces yo le agarré y dije, maestro, se equivocó. Por favor, no es acá el aula suya es, el tipo dice, delante de todo el mundo dice, no, yo me anoté para hacer el seminario. Digo, pero no tiene algo mejor que hacer, imagínate. Incluso estaba un compañero organizador, entonces yo digo, mira, ¿no querés llevarlo a Pavís a dar una vuelta, a conocer los acantilados de Lima, ¿no? El tipo dice, no, yo quiero saber qué se está pensando en Buenos Aires, me dice Pavís. Digamos, esto es una señal muy clara de, por un lado, de no sabemos qué están pensando, ¿no? Y por otro lado, si no sabemos qué están pensando es porque
no están pensando lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Creo que es un fenómeno bien interesante. Ahora, hay una tremenda resistencia por parte de un sector conservador, llamémoslo con elegancia neocolonial, de la teatrología latinoamericana. Hay una tremenda resistencia a esta idea de la producción de pensamiento teórico en Latinoamérica. Entonces, digamos, se sigue preservando esa idea, ¿no? De piensa Alemania y nosotros aplicamos al rastreo de data dura de nuestros territorios, ¿no? Yo creo que hay un cambio en ese sentido, y ese cambio nos permite al mismo tiempo repensar una tradición. Digamos, si para nosotros los maestros teóricos habían sido fundamentalmente los grandes resumidores de las teorías europeas, ¿no? El caso Castañino, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que el tipo que conocía las teorías de Francia y las divulgaba con sus libros, de pronto se desenfocan esas figuras y ponemos el acento en la producción de los artistas investigadores, ¿no? Y ahí aparece una figura increíble a la que nadie le dio bola durante décadas en la Argentina, que es la figura de Gastón Breyer. No sé si lo conocen. Gastón Breyer sería digamos, uno de los más grandes artistas investigadores de Latinoamérica, escenógrafo, arquitecto, profesor de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la Universidad de Buenos Aires, honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, pero además un tipo que hizo más de 150 escenografías, fundamentalmente para el teatro independiente, y que tiene una producción impresionante en teoría, sobre todo su último libro, que realmente es un libro como de 600 páginas, con un nivel altísimo y un pensamiento muy original, además, ¿no? Es decir, reorganizamos la tradición, por decir así, ¿no? Entonces, tendríamos en principio hoy dos grandes líneas, por decirlo de alguna manera, en la teatrología latinoamericana. No quiero ser simplificador, pero es interesante pensar este esquema, ¿no? Tendríamos la línea que podríamos llamar neocolonial, ¿no? Que sería, la teoría me la provee, digamos, un contexto legitimado como productor de teoría, y del otro lado estaría digamos, estos nuevos territorios que tendrían que ver con salir a producir teorías fundamentalmente atravesadas por la dimensión de la praxis. Digamos, no tanto la teoría pura y dura, sino más bien una teoría vinculada a las formas de practicar, concebir y relacionarse con las prácticas teatrales. Bueno, todo esto para contestar, Marina, la pregunta, pero está buenísima, porque la idea es justamente si tenemos que valorizar la idea de que ya no es obvio qué se piensa en cada pensamiento cartografiado por el concepto de espectador, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran agregar en relación a esto? Y a mí lo que me parece interesante como criterio nuestro en el seminario es también esta idea de darse tiempo para percibir las prácticas, ¿no? Es decir, no acelerar la producción de conocimiento porque hay un camino más rápido y más efectivo o más productivo, sino por el contrario, permitirse reconocer un territorio y ver qué nociones se desprenden de las prácticas de ese territorio, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la observación de nuestros territorios, ¿no? Creo que esto es una de las claves fundamentales que estamos proponiendo en el seminario, ¿no?
y que realmente se nota mucho también hasta en la producción de los doctorados. Ustedes seguramente en algún momento van a hacer su doctorado y por ejemplo hay como dos grandes corrientes en la producción de doctorado, ¿no? Una corriente vinculada más a lo fenomenológico, que trabaja con el detalle del detalle, observando, digamos, la singularidad de los acontecimientos. Y por otro lado, una línea, llamémosla, más inductiva, perdón, deductiva, que parte, por ejemplo, de la construcción de un nodo teórico y la bajada de ese nodo a los territorios, ¿no? Son dos formas de producción de conocimiento muy diferentes. Y bueno, lo que nosotros decimos es necesitamos tiempo para poder observar, para poder dejar hablar fenomenológicamente las dinámicas de campo. Y la idea no sería, suponete, partir de una idea X de espectador y ahora empezar a incidir en el campo teatral con esa idea de espectador, sino por el contrario, confiar en que estamos en un campo teatral tremendamente poderoso, como es el de Buenos Aires, y ya hay dinámicas muy inteligentes y muy, digamos, arraigadas y de un enorme poder, porque el campo teatral funciona mucho por esas dinámicas, y entonces tratar de entenderlas, ¿no? Creo que cuando hablamos de estas cosas, lo que estamos discutiendo es epistemología, ¿no? Es decir, condiciones de producción de conocimiento. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Algo más? Nos damos un minutito, por si quieren. A mí me interesaría también ver si están observando cosas nuevas o alguna cosa que haya aparecido. Recordemos que es muy importante en este conocimiento territorializado estar muy atentos a lo que en epistemología llamamos la abducción, ¿no? El concepto de abducción, que sería una especie de corazonada o de sospechas de producción de conocimiento, ¿no? Donde de pronto uno dice, mira, observé algo, no tengo muy claro todavía hacia dónde va ni de qué se trata, pero me llamó la atención, creo que hay algo ahí, ¿no? Que justamente no es ni una forma inductiva ni una forma deductiva de producción de conocimiento, sino una especie de gran conexión intuitiva, ¿no? Una corazonada, una sombra de conocimiento que si uno la atesora puede descubrir que ahí hay algo muy, muy interesante, ¿no? Nos damos un minuto, ¿les parece? Para ordenar ideas y pensar un poquito. Excelente. ¿Me lo mandaste dónde, Nori? Al WhatsApp web, al WhatsApp. Bárbaro. Bárbaro, buenísimo. Jorge, perdón, no sé si o sea, en realidad no es ningún tipo de comentario productivo ni para generar ningún tipo de Dale. Es simplemente un comentario que tengo ganas de hacer porque de verdad me parece que el espacio de la Escuela de Espectadores, el nivel de invitados e invitadas que tienen es increíble. Y poder acceder a escucharlos, a meternos también un poco en la casa de estas personas, en la vida de estas personas, que no se limita solamente a algo profesional o algo que tiene que ver con digamos, la relación del actor o la actriz o el director o quien fuera el invitado con lo que es su actividad artística y con su trabajo, sino que también se terminan hablando de otras cuestiones que van más allá de lo profesional y laboral,
Me parece que es espectacular. Yo nunca había participado, o sea, empecé a participar ahora con el seminario, pero nunca había formado parte en los años anteriores. Y de verdad me parece que primero es una dinámica muy interesante, más interesante aún, creo que solamente yo conocí la forma virtual, ¿no? Pero esto de poder acceder un poquito a la vida privada de cada una de estas personas tiene algo que es muy interesante y que creo que es un extra que también está bueno para analizar, ¿no? Que es esto, no se limita solamente a una cuestión del trabajo o de su actividad artística. Exacto. Y agradecer también públicamente por el nivel de invitados, que la verdad que es un privilegio poder escuchar cada lunes a estas personas. Es simplemente eso. Qué bueno, qué bueno. Está bárbaro la observación. Yo realmente, como venimos trabajando hace 21 años, yo ya no me doy mucha cuenta, digamos, del tema de quiénes son los invitados, porque además trabajamos siempre con un espectro muy amplio, ¿no? Digamos, desde Graciela Borges hasta Claudio Rodrigo, que es el director de Juan Moreira, que vamos a entrevistar hoy de La Plata, ¿no? Entonces, en ese sentido está bueno. Por eso a mí me interesa mucho la observación de ustedes respecto de cosas que nosotros ya estamos tan metidos en la dinámica y ya no la vemos, ¿no? Ahora, creo que esta observación, por ejemplo, que es bien interesante lo que estás diciendo, no serviría para, por ejemplo, la Escuela de Espectadores de La Rochelle, donde están pensando más bien en un espectador receptor al que hay que brindarle herramientas para que pueda ver mejor los espectáculos, por ejemplo, en relación a en qué lugares el espectáculo produce emoción o en qué lugares hay construcciones sígnicas vinculadas al vestuario, por ejemplo, ¿no? Es decir, está mucho más ligado a un concepto semiótico del espectador, y con lo que vos, Paula, estás poniendo el acento sería otra dimensión, ¿no? Que por un lado entraría lo que hemos llamado el vínculo existencial, ¿no? El otro día hicimos una entrevista por el espectáculo que nos pidió Javier Dolte, ¿no? Entrevistamos a los actores de Valeria Radioactiva, el espectáculo que está haciendo Javier con María Oneto, Laura Oliva, bueno, realmente muy interesante el espectáculo. Y fue algo muy interesante lo que dijo María Oneto, justamente, ¿no? En esta línea del artista investigador que produce conocimiento. Dijo que fundamentalmente la gente, los espectadores, iban a ver vivir a los actores en escena. No los iban a ver representar, o no los iban a ver presentar un espectáculo, digamos, sino que los iban a ver vivir, y que ese ver vivir a los actores en escena tenía que ver justamente con lo que el actor tenía que brindar, que era vivir en el escenario, ¿no? Volvemos a esta idea de una dimensión existencial, y al mismo tiempo de cómo el espectador se apropiaba de esa dimensión. Fíjense que esto se vincula, yo lo conectaría por lo menos con el concepto de Barthes de teatro de estados, ¿no? ¿Se acuerdan ese concepto que en realidad el que lo teoriza es Tato Pavlovsky? Volvemos otra vez a este teórico tan interesante. El concepto de teatro de estado sería: nosotros no vamos a ver signos al escenario, sino fundamentalmente digamos, manifestaciones fenomenológicas. Y lo que más nos interesa es ver ingresar al actor en un estado de afectación vinculado al acontecimiento teatral. O sea, no me interesa tanto la idea de personaje o la idea de performer, sino la idea de alguien que está viviendo en un estado de afectación, alguien que ha ingresado existencialmente en un estado de afectación, ¿no? Si ustedes se fijan, esta observación de Paula, de por ejemplo, conocer al otro existiendo, y esto tiene que ver con
lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? La idea del espectador de teatro a través de un vínculo existencial, ¿no? Tendría mucho que ver con esta teoría, ¿no? Que nos hace volver a este gran principio epistemológico, que es, no vamos al teatro a comunicarnos fundamentalmente, ni a observar espectáculos, ni a leer signos como receptores, sino vamos al teatro a vivir, ¿no? Creo que acá hay una base epistemológica muy interesante, porque esto tendría que ver claramente con toda una corriente que hay en el teatro de Buenos Aires y fundamentalmente de cómo esa corriente atraviesa ¿cómo se llama? El lugar del espectador, ¿no? Digo que hay algo muy bueno, creo que lo hablamos el otro día con la foto ¿cómo se llama? De Tolcachir, ¿no? Con sus bebitos, ¿no? Con sus niños y con su pareja, con Gerardo Otero. Miren, nos pasó una cosa muy interesante. Nosotros recibimos toda la semana comentarios de las y los espectadores pidiendo de todo. O sea, te pueden pedir desde nombraste un libro o citaste ¿cómo se llama? Un dramaturgo o dijiste tal cosa o tal dijo tal cosa. Pero nos ha pasado, por ejemplo, una cosa muy fuerte que es la gente pidiéndonos la foto de Tolcachir, por ejemplo. Pues decís, ¿qué pasa ahí, no? Me parece que abductivamente vamos hacia donde va la observación de Paula, que la verdad me interesa mucho, me interesa muchísimo porque la conecto con toda esta cuestión vinculada a lo existencial, ¿no? Y a esta idea de vamos al teatro a vivir, no a, digamos, hay una función ontológica existencial anterior a la comunicativa, semiótica, o, ¿cómo se dice?, receptiva, ¿no? También, perdón, Jorge, hay Sí, algo, me parece que lo que sucede con la escuela de espectadores también, con esta en particular, es que tenemos acceso también como a la persona, no solo al personaje. claro. Entonces me parece que también como esta dualidad, porque imagino que si diferentes escuelas de espectadores que quizás tienen como un concepto o una mirada un poco más semiótica y más teórica, hay Sí, algo donde se termina viendo solo el espectáculo. Y acá, claro, más allá del eso, espectáculo y del personaje, estamos viendo a la persona. Entonces, de repente, también ahí está el vínculo como existencial, porque estamos viendo a la persona que vive ese personaje tal cual. en un escenario. Tal cual, tal cual, tal cual. Me parece que va por ahí la cosa, va por ahí. Por eso es muy interesante que empecemos a dialogar con otros coordinadores y directores de escuelas, este, porque van a ver que van por otro lugar, va por otro lado. Y nosotros, por supuesto, también ponemos el acento en la teoría, digamos, en la recepción, en la transmisión de determinados núcleos de lectura o perspectivas sobre los espectáculos, de cuestiones históricas, etc. Por ejemplo, hoy vamos a trabajar mucho sobre el tema de las reescrituras, ¿no? El concepto de reescritura, que es el que le da, digamos, centro a esta colección. De hecho, la colección se llama Reescrituras Argentinas, ¿no? Y esto es el resultado de una gran discusión dentro de la Escuela de Espectadores por el famoso tema de esto no es Ibsen, ¿no? Esto no es Ibsen. Ibsen no escribió eso que le está haciendo decir Leirado, ¿no? Bueno, ahí entonces aparece una dimensión mucho más teórica. Pero si ustedes ven, por ejemplo, cómo está encaminando Cécile Jeantrain-Breillon la escuela digital de la Université de La Rochelle, va por otro lado, va totalmente por otro lado. Estos aspectos no los registra. El otro día, en la reunión donde yo participé, les comenté, digo, están pensando en un espectador receptor, hay que ampliar el concepto de espectador, hay que pensar, bueno, todo esto que venimos diciendo, y desconcierto total, la sensación de cómo, por qué,
pero no es receptor, o sea, todavía, digamos, muy vinculado a un campo más semiótico, ¿no? Pero digamos, una ¿Sabés qué pasa? Le semiótica dije, más estoy lineal. pensando desde la periferia. Sí, pero también, ¿sabes qué, Marina? Me parece que estamos pensando desde la praxis. O sea, estamos viendo prácticas, que creo que eso es lo interesante, ¿no? Ahí hay una diferencia epistemológica, ¿no? Que no nos limitamos a bajar lo que dice Patrice Pavís, sino también nos damos tiempo para ver qué pasa en las prácticas, o sea, qué pasa en los territorios, ¿no? Y están empezando, a mí me parece fabuloso esto que estamos charlando hoy, están empezando a aparecer observaciones sobre las prácticas del territorio, digamos, ¿no? Después uno puede tomar un posicionamiento y decir, a mí esto no me interesa, o me interesa, creo que hay que ir por ahí, etcétera. Pero lo interesante es que podamos verlo, porque si no, muchas veces la teoría opera como un marco, esto lo dice Carnap, ¿no? Como un marco lingüístico que no nos permite ver, es una especie de anteojera que no nos permite observar más allá del cuadro que permite leer, ¿no? Es un poco esta idea de solamente puedo leer al espectador como un receptor o podría pensar al espectador de otras maneras, ¿no? Y si uno después dice, che, no, acá hay un sujeto mucho más complejo que un receptor, en muchísimas competencias y acciones, entonces, bueno, creo que ahí empieza a aparecer una zona mucho más interesante, ¿no? Sobre la que no hay prácticamente nada escrito, ¿eh? Esto es algo muy interesante, digamos, cuando lo leemos a ¿cómo se llama? Rancière. Rancière no está hablando exactamente de esto, está hablando de otra cosa. Entre las fichas que les pasamos está el libro de Rancière, El espectador emancipado, así que estaría bueno, si les parece, ir ya avanzando sobre las lecturas históricas, las lecturas de gestión y también sobre el primer gran libro teórico que estamos bajando, que sería el de El espectador emancipado de Rancière. Un libro que tenemos que discutir mucho, ¿no? Sobre todo desde las prácticas. Bueno, pregunto, ¿hay algo más que quieran agregar? O si les parece, paramos acá. Me gustaría volver a decir esto de démonos tiempo para ver cómo se manifiestan las cosas, o sea, propongamos un eje fenomenológico, ¿no? Para ver qué pasa en el campo, digamos, y especialmente dentro de la escuela. Y algo que creo muy interesante, estemos atentos a las abducciones, ¿eh? Eso me parece muy importante. Es decir, de pronto tener una corazonada de que hay algo que todavía no sabemos expresar claramente o no tenemos muy claro qué es lo que estamos viendo, pero que de pronto nos va a dar un material fundamental para después producir teoría, ¿eh? Marina, ¿vos querés decir algo? Dale, dale. Si queda un minutito, en Sí. relación a lo que está diciendo la compañera recién, cómo uno se vinculaba con la persona, me había estado acordando todos los encuentros estos, que hace muchos años una tía mía fue asistente de la escuela de espectadores. Entonces, ¿Quién, che? cuando se llamaba Estela H.I.C.K. Ella era muy seguidora de la ópera, y asistía a la escuela de espectadores, sí. Ah, sí, ya sé quién es, no sabía que era tu tía. Mirá vos, mirá. Sí. Qué bueno. Y yo no sabía tampoco que existía la escuela de espectadores. Bueno, un día estábamos cenando y le digo que mi profesor, Jorge Dubati, que estoy tomando una clase en la facultad, Jorge Dubati, quiero tratar de mostrar algo que observé, por esto que decía la compañera, como una traslación que hubiera también hacia
digamos, los coordinadores de la escuela, etcétera, porque me acuerdo muy bien Claro, la total admiración de ella, del trabajo que se hacía allí, qué etcétera, bueno. pero además ella me decía, ¿y a Norita la conoces? Claro, No, no, a Norita no. Ay, no sabes lo claro. bonita Son que es. los Es equipos, los una equipos. muñequita, me decía. O sea que la Bravo. observaba desde un punto de vista espectacular. O sea, pienso yo, ¿no? Como si fuera una actriz, Norita, porque era una muñequita, Mirá, decía. mirá, mirá, qué bárbaro. Sí, creo que hay todo un tema de las escuelas con la figura de los coordinadores. Ahí hay algo muy interesante. Digamos, por ejemplo, las escuelas de espectadores que han trabajado con coordinadoras o coordinadores que reivindican el modelo del crítico de autoridad, ¿no? El que te viene a decir cómo tenés que pensar, qué es lo que tenés que sentir, qué es lo correcto, dónde está lo incorrecto, ¿no? Esas escuelas no prosperan. Es muy interesante esa cuestión, ¿no? Yo podría darles ejemplos, preferiría no hacerlo, pero hemos discutido mucho con algunos coordinadores cuyas escuelas después lamentablemente se cerraron y no prosperaron, digamos, no crecieron, justamente porque tenían esta idea de lo que dice Rancière, ¿no? El espectador como una suerte de discípulo embrutecido por la autoridad del... En cambio, creo que el coordinador tiene que trabajar con otro tipo de relación, ¿no? Que creo que es lo que está apareciendo en el comentario de Marina, ¿no? Muy importante eso. Digamos, vos podés ser un crítico de autoridad, pero en la escuela no te podés manejar como crítico de autoridad. Te tenés que manejar de otra manera. Si te empezás a manejar como crítico de autoridad, es el principio del fin. Y bueno, es una gran pregunta, ¿por qué? ¿No? Esto que está Marina poniendo el acento, ¿no? Digamos, bueno, aparece otra vez esta idea de poder relacionarse desde distintos otros lugares, no solamente desde el lugar de autoridad, ¿no? Buenísimo, Marina, buenísimo. Me parece muy interesante. Les quería comentar una cosa que creo que puede ser también interesante y si les parece vamos cerrando, y es que hay una gran investigadora que trabaja en el IAE, Instituto de Artes del Espectáculo, se llama Liliana López, es la coordinadora del área de Artes del Espectáculo y Psicoanálisis. Es una psicoanalista muy prestigiosa, especialista en, digamos, en temas, fundamentalmente en temas de SIDA y ahora una gran especialista en COVID y qué sé yo. Y Liliana López fue alumna de la Escuela de Espectadores en los primeros, creo que 10 años de la escuela y conserva de una manera así refinada el archivo de todo lo que vio, las notas, digamos, los programas, observaciones en su cuaderno sobre las reacciones de los invitados, el comportamiento de los compañeros. Así que yo creo que ahí verdaderamente hay un tesoro en ese material, que, digamos, no solamente para estudiar las escuelas, sino también para estudiar el comportamiento de los espectadores en las escuelas de espectadores, ¿no? Digo porque sería bien interesante ver si alguien de pronto no quiere trabajar sobre ese material. La que ya hizo una primera aproximación a ese material es Olivia Camboim, esta profesora brasileña que hizo su tesis sobre la Escuela de Espectadores de Buenos Aires y la Escuela de Espectadores de Porto Alegre, ¿no? Y ahí trabaja, entre otras cosas, parte, digamos, de ese archivo. Digo, por si a alguien le interesa, digamos, podemos ver la posibilidad de pedirle a Liliana López que nos facilite de alguna manera ese material como estudio de caso, como estudio de territorio, a partir del trabajo, que creo que son 10 años más o menos que ella estuvo viniendo a la Escuela de Espectadores. Bueno, ¿algo más?
que quieran agregar o paramos acá? ¿Estamos? ¿Les parece? Sí, yo Buenísimo. pensaba un poco, a partir de lo que, esto que recién decían, ¿no? De pensar también como a los artistas como personas y demás, como me parece re interesante que en las entrevistas también se va un poco como por los bordes, no es preguntarle directamente por la obra que están haciendo y demás, sino también, qué sé yo, qué películas les gustan, también como entran ahí como otras artes, ¿no? Como me parece también re interesante que se estén como tomando distintos campos, ¿no? Como que de repente hay un músico que se dedica, ¿no? A la actividad teatral, como ahí, ¿no? Y lo que están haciendo en cine, como me parece como también una manera como de abrir ahí como el Exacto. teatro como... Está muy bueno, está muy bueno. Sí, tal cual, tal cual. Yo les agradezco mucho estas observaciones que están haciendo hoy porque me parece que estamos empezando a pensar fenomenológicamente la escuela. Y está bueno porque de acá va a surgir algo teóricamente valioso. Indudablemente no es lo que están pensando, no van por ahí los pensamientos de otras escuelas o de otros campos teatrológicos. Así que está buenísimo, está buenísimo. Por eso creo que menos mal que grabamos, porque creo que hoy empezaron a aparecer cosas muy interesantes. Y si les parece, bueno, yo ahora guardo la grabación y le pido a Natacha que la suba para que podamos acceder sobre todo para volver al que le interese volver a escucharla, sobre todo para ver si podemos ir definiendo un poquito más y perfilando un poco más teóricamente las observaciones que hoy están apareciendo, ¿no? Bueno, paramos, ¿les parece? La seguimos en la escuela de espectadores. ¿Cómo se llama? Y por favor, si pueden ir avanzando con la lectura de las fichas históricas, la ficha teórica y las fichas de gestión. Nos vemos enseguida. Gracias, Jorge. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.